Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las ondas sinusoidales, la onda seno y la onda coseno, pero sobre todo la onda seno, ¿cierto? Y para eso nos vamos a utilizar un círculo para explicar la onda seno. Aquí tenemos un círculo moradito o violeta y tenemos una rayita con una flecha. Esto viene siendo un radio porque es una línea que une el centro de la circunferencia con alguno de los puntos extremos. Y aquí tenemos una lineecita roja que une ese punto con este eje de las X que hay acá. De fondo lo que tenemos es un plano coordenado con el eje de las X acá, el eje de las Y por acá. Y aquí tenemos un deslizador que nos va a permitir como mover el radio, que es la flechita, a medida que vamos avanzando en el ángulo, ¿cierto? Si yo me voy hasta el final, entonces pues da la vuelta por completo. Ahí. La circunferencia tiene 360 grados, como lo pueden ver ustedes, comienza en 0, vamos avanzando poco a poco, 38, 52, 60, hasta que llega al punto medio arriba, que son, a ver si le pego, ahí, 90 grados. 90 grados es un ángulo perpendicular, un ángulo recto se llama, que es perpendicular a la línea con respecto a la cual se mide. Y además fíjense que el cuadradito, o sea, esto antes era una curvita y ahora es un cuadradito que indica que son 90 grados y es un ángulo recto, ¿sí? Si continuamos avanzando 91, 92, pues ya se convierte en una curva. Aquí nos está diciendo cuál es el ángulo. Son 116 grados, que son los que estamos moviendo acá en GeoGebra, ¿sí? Continuamos avanzando y cuando ya el ángulo se abre por completo son los 180 grados, que por supuesto es el doble. Aquí teníamos 90 y acá tenemos 180. 180 es un ángulo que está abierto completamente, ¿sí? Si seguimos moviendo nuestro deslizador, entonces el ángulo sigue abriéndose aún más. El ángulo es el que viene a cubrir toda esta zona de acá hasta acá. Son 228 grados y si llegáramos al punto medio aquí abajo, estaríamos en exactamente 270, a ver si le atino, ahí está, 270, es este ángulo así desde acá hasta acá, es todo ese ángulo, ¿sí? Hasta llegar al punto final 360 grados, ¿sí? Entonces lo que tenemos es una línea de flechita que va recorriendo toda la circunferencia desde los 0 grados, pasando por 90, luego 180, 270 y 370. Va y se devuelve. Y además tenemos una línea roja que nos está indicando cuál es la distancia entre el punto en donde la flecha toca la circunferencia y el eje de las X. Fíjense que esa línea roja arranca muy cortica, o sea, arranca en 0, luego va aumentando, aumentando, aumentando en la parte de arriba, o sea, se hace positiva en el eje de las Y, luego llega a 0 y luego se hace negativa en el eje de las Y, porque es negativa porque crece pero por debajo de la raya, ¿sí? Se vuelve negativa. Entonces, bueno, ese es el punto de partida para entender cómo funciona la onda seno. Ahora entonces trajimos la circunferencia aquí a la izquierda para ver qué es lo que observa a la derecha. Entonces vamos a seguir jugando con el deslizador. Si lo movemos acá, entonces lo que vemos esto lo que es una proyección de la línea roja, pero a medida que se va avanzando a lo largo del eje, a medida que el ángulo es cada vez más grande, ¿sí? A medida que el ángulo se va agrandando, pues la línea sube. Empecémoslo desde el comienzo. A medida que arranca en el punto 0, sube, 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 sube hasta el punto máximo que es 1. Luego baja, 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 pero se sigue moviendo a la derecha, ¿no? Llega a 0, luego es negativa, o sea, crece hacia abajo y llega al punto 0, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo a la derecha, entonces. Si avanzamos entonces en todo momento hacia la derecha, ¿sí? Y a continuación entonces vamos a ver
cómo es la función seno, ya dibujada con todas las de la ley. Vamos a decirle a esto que nos haga una animación y eso es lo que observamos. A medida que va subiendo la raya rojita, pues se va creando ese trazo, ¿cierto? Sube, luego baja nuevamente hasta el punto cero, luego sigue bajando hasta el punto más bajito que es en -1 y luego llega hasta el final y ahora se devuelve. Empieza a devolverse porque la tenemos programada así, ¿cierto? Entonces esa es una onda sinusoidal, que eso sigue avanzando hacia la derecha a perpetuidad. Aquí simplemente estamos pidiéndole que rebote para que no nos muestre todo eso de por allá lejos, pero pues ya se entiende la idea que esa es la onda, es cuando se mueve la flechita de acá a una velocidad constante. La velocidad a la cual está avanzando esta flechita tiene que ser una velocidad constante y esa velocidad constante lo que produce es esta onda que podemos ver acá. Eso es lo que se llama la onda sinusoidal. La onda seno entonces comienza en 0 acá y la onda de coseno comienza en 1. ¿Sí? O sea, la onda de coseno comienza en 1, pero el comportamiento es exactamente el mismo. O sea, estando acá en 1, va a llegar aquí a 0 en este punto, luego va a llegar aquí a -1 y luego va a subir, etcétera, ¿cierto? Ese es el comportamiento de la onda coseno. O sea, está desplazada en el tiempo. Entonces, ¿por qué toda esa historia? Porque cuando le dicen a uno en el ICFES, es que hay que calcular el seno de un ángulo, ¿sí? Pero no tenemos la calculadora. Las calculadoras tienen esa función seno, coseno, en fin, ¿no? Entonces, si no tenemos la calculadora el día del examen, ¿qué debemos hacer para por lo menos tener un valor aproximado del ángulo, ¿cierto? Del seno del ángulo. Entonces, pues, por eso es importante entender el concepto de qué es una onda sinusoidal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a parar esta animación de acá y vamos a llevar esto, por ejemplo, aquí llevémoslo por ahí, más o menos, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que, a ver, voy a ponerlo en el punto medio, o sea, en 90. A ver si me permite hacerlo. Bueno, no me permitió ponerlo en 90, pero está en 89, que es muy parecido. Cuando está en 90 grados está en el punto máximo acá, que corresponde a este casi que 1.5. Entonces, si estuviera en la mitad de 1.5, que vendrían siendo, si estos son 3 rayitas, pues rayita y media como por acá. Entonces, la onda estaría por estos lados, o sea que eso correspondería más o menos a 0,7, ¿sí? Es decir, el seno de 90 grados, si esta es la función seno, entonces el seno de 90 grados es 1, es positivo. El seno de 0 grados es 0, ¿sí? El seno de 180 grados, vamos a aumentarlo acá hasta el 180, es ahí, es 0 nuevamente, ¿sí? Si seguimos aumentando otros 90 grados hasta el 270, aquí hasta el 270, caray, bueno, 271 aproximado, hasta el 270 entonces es -1. Fíjense ustedes que en el eje de las Y está el -1, en el eje de las X está, perdón, en el eje de las Y arriba es +1. Del 0 para arriba es positivo, del 0 para abajo es negativo. Entonces, el seno de 270 grados es -1. Y el seno de 360 grados, ¿cuánto será? Pues volvió acá, a 0 nuevamente. Entonces, ese es el concepto que es clave entender, y cuando le dicen a uno, agarre papel y lápiz y dígame cuál es el seno de 45 grados, entonces uno dibuja esta onda sinusoidal y uno sabe, bueno, en este punto, aquí en este punto tenemos 90 grados, pues entonces 45 grados está por acá. Entonces uno dice, hombre, el seno de 45 grados es aproximadamente 0.7, ¿sí?
Y acá tenemos, por ejemplo, que si el punto medio es este, que es más o menos corresponde a este punto de acá, este vendría siendo casi una tercera parte, o sea, una tercera parte de 90 grados, que es el punto máximo acá, viene siendo 30 grados. Significa que más o menos el seno de 30 grados viene siendo 0.5. Ubiquémoslo por acá como para ahí. 30 grados, pues fíjense ustedes que ahí estamos en los 30 grados que señala aquí el ángulo, el angulito verde. 30 grados que corresponde a aproximadamente 0.5. Entonces, esa es la manera de calcular el seno de cualquier ángulo utilizando solamente papel y lápiz. Fíjense que es una manera aproximada, pero es que cuando el ICFES está evaluando el pensamiento matemático no está pidiendo valores exactos, ¿sí? En muchos casos y en la vida real uno no trabaja con valores exactos, sino con valores aproximados. Por ejemplo, si en Colombia hubiera 50 millones de habitantes y le dicen a uno, no, es que hay 5.1, 2, 3, 4, 5 millones que son analfabetas, por decir algo. 5.1 millones, entonces, ¿qué porcentaje es eso? Entonces uno dice así al ojímetro, al ojo de buen cubero. Uno dice, pues son 5 de 50, o sea, es una décima parte. Y una décima parte corresponde al 10%. ¿Es un dato exacto? No, no es exacto, pero es muy aproximado. Y eso es suficiente la inmensa mayoría de las veces, salvo cuando se están haciendo cálculos de ciencias o cálculos de ingeniería, en donde los cálculos tienen que ser muy, pero muy precisos. Pero en la vida cotidiana eso no sucede, ¿sí? Y lo que evalúa el ICFES son preguntas de la vida cotidiana que se pueden responder con las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, incluso el inglés o las competencias sociales, ¿cierto? Es muy importante entonces eso. Entonces de esta manera uno calcula el seno de un ángulo sin tener una calculadora, de una manera muy aproximada. Ahora, ¿cómo se calcula el coseno? Pues entonces uno hace prácticamente lo mismo, pero el coseno arranca es en este punto, o sea que uno traza el eje de las y, lo traza por acá, y este sería el punto de 0. El coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1, el coseno de 270 es 0 y esto sigue por allá lejos y el coseno de 360 grados vuelve a ser 1. ¿Sí? O sea, es exactamente la misma gráfica pero corrida. El coseno arranca aquí arriba. El seno es fácil acordarse porque el seno arranca en 0 y es la figura perfecta que podemos observar acá. Entonces, de esa manera uno puede calcular de una manera aproximada el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcular la tangente? Pues es muy sencillo. La tangente de un ángulo es dividir, este sí es una división, del seno del ángulo lo divides por el coseno del ángulo y eso pues ya a punta de papel y lápiz uno hace la división, ¿cierto? Entonces, bueno, de esa manera se calcula el seno de un ángulo de manera aproximada en las pruebas del ICFES para que te hagas una idea de cuál es su valor y eso ya te permitirá escoger cuál de las respuestas es la correcta. Por ejemplo, si te hablan de que el seno de 45 grados, que vendría estando, bueno, de 30 que ya lo tenemos acá, es aproximadamente 0.5 y sabes que es positivo. Entonces tú ya puedes descartar alternativas en donde se muestra que el resultado es negativo, ¿cierto? Ya descartas esas alternativas que hablen de un resultado negativo. En fin, esa es la mecánica para determinar sin calculadora cuál es el seno de un ángulo de una manera rápida y aproximada, que como he dicho, es suficiente en las situaciones de la vida cotidiana, que es lo que está evaluando el ICFES. Y eso es todo, muchas gracias, les deseo lo mejor.